Bienvenidos, bienvenidas, conexionistas, y ya estamos escuchando perfectamente bien Eduardo Nader, un viejo amigo, que ustedes saben, es amigo de Edgar y mío desde épocas de la primaria, ¿no? Es un poco antes tal vez, pero también es una persona que conoce mucho a nivel tecnología, es una persona que conoce mucho a nivel pedagogía, y él nos ha ayudado a entender un poco todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, sobre todo inteligencia artificial aplicado a uno de los temas que mucha gente le tiene miedo, que es la educación. Edgar, ¿cómo ves el tema? A mí se me está haciendo sumamente interesante. Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Pues ya lo dijiste, Armando. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial tiene tantas aristas que me parece que una es difícil estar al día en todas las aristas que tiene y dos, yo creo que todavía no no tenemos suficiente evidencia en términos de uso y qué implicaciones va a tener. Pero bueno, gracias Eduardo, que estás con nosotros, porque justamente quizás una de las preocupaciones más importantes, sobre todo para las implicaciones a futuro, tiene que ver con la educación, con la formación de estas generaciones que en los siguientes años pues van a tener el control en sus manos del destino de sociedades, países, empresas, y seguramente estas generaciones difícilmente van a poder escapar de la tentación y de los cantos de las sirenas de la tecnología artificial, en algunos casos porque por gusto, porque la abrazan, y en algunos otros porque esto es lo que va a haber y lo que está habiendo en nuestro entorno. Entonces, muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú estás viendo en términos de estos impactos concretamente en el espacio educativo? Bueno, es súper interesante lo que ha estado ocurriendo porque pareciera que lleva mucho tiempo, pero apenas ChatGPT se abrió al público en noviembre del año pasado. Entonces tenemos escasamente 6 meses que esta tecnología ha estado pues como al alcance de todos. Y en solo 6 meses, pues ha roto muchos récords del número de usuarios, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente el temor en las escuelas comenzó, pues como siempre, ¿no? Con el tema de los alumnos no van a aprender o van a copiar. Entonces, la primera intención de muchos lugares fue prohibirlo. Entonces, en la mayoría de los colegios está bloqueada la plataforma ChatGPT y otras, ¿no? Es decir, usando la infraestructura de las escuelas, no puedes acceder a esta plataforma. Esa fue como que una primera reacción. Yo más bien le llamaría de esa manera, ¿no? Como mientras que tratamos de entender de qué se trata, vamos prohibiéndolo. Y en varios distritos, por ejemplo, de Canadá, está incluso como por ley bloqueado el uso de plataformas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay pues como mucho resquemor o algo por el estilo. Recientemente tuve la fortuna de estar en un foro de maestros. Es algo que se hace cada verano. Se llama el Education Summit, de una agrupación que se hacen llamar Course Hero, ¿no? Y hay profesores de todas partes del mundo que confluimos y nos intercambiamos cosas. O sea, ellos organizan a pues personas que dan conferencias o hablan de temas importantes. Se habla, por ejemplo, de cuestiones como inclusión, etcétera, temas de verdad importantes en las escuelas. Y ahora, pues uno de los temas de los que se habló fue la inteligencia artificial. En una de estas sesiones, lo primero que nos preguntaban a los maestros es, ¿qué temores te da? O sea, ¿cuáles son los miedos que tienes? Porque hay que empezar por ahí, ¿no? Reconocer que hay un miedo a algo que es desconocido, pero por otro lado, pues algo que podría sabotear nuestra labor como educadores. Entonces, varios dijeron, bueno, el miedo primero es que los alumnos no aprendan, ¿no? Pues esa es una cosa muy legítima, pero hay otra serie de temores que fueron saliendo por ahí que me pareció muy importante. Por ejemplo, decía alguno, es que yo traté de hacer algunas tareas, ¿no? Como mis alumnos en ChatGPT o alumnos me entregaron tareas hechas con estas herramientas de inteligencia artificial generativa, así es como ya se está distinguiendo esta inteligencia artificial, generativa porque genera textos o genera imágenes, ¿no? Ya que inteligencia artificial hay de otras formas, ¿no? O en otras formas de usarse, pero este es específicamente ya la podemos distinguir como inteligencia artificial generativa. Dice, eh, yo veo los textos o los trabajos y como yo domino el tema,
pues me doy cuenta que tiene muchas fallas, ¿no? No profundiza, están llenos de lugares comunes, incluso algunas veces los datos son incorrectos o poco precisos. Pero eso lo detecto yo porque soy experto en el tema, pero mis alumnos pues, no lo van a detectar o me da un poco de miedo si lo detectan o no lo detectan. Esa sería un poco de lo primero que hay que empezar a tomar en cuenta. Claro que si ustedes se meten a YouTube, van a ver que ya hay muchos tutoriales que hablan de cómo hacer los prompts en ChatGPT y realmente para tener un producto bien acabado, normalmente hay que hacer varias intervenciones con la inteligencia artificial. O sea, uno sí tiene que estar revisando lo que se está trabajando y pedirle que cambie o que matice. Y en muchos de los casos, lo que ocurre es que uno le entrega el material a la herramienta para que a partir de ese material trabaje. O sea, entonces ahí ya pues van varios asteriscos que podemos ir planteando, ¿no? En este momento que la tecnología está muy reciente, pues ya se puede ver que tiene algunas fallas o limitaciones. Entonces, la primera preocupación es si realmente los que utilicen esa tecnología van a darse cuenta de que los resultados pueden no ser tan precisos o tan exactos como se quiere, ¿no? Pues algo similar ocurre cuando los maestros le pedimos a los alumnos que resuelvan cosas, ¿no? Muchas veces los trabajos no están bien hechos, no están bien investigados o bien documentados, y es parte del educador tenerlo que dar ese feedback. Pero bueno, si yo le doy un feedback a mi alumno y le digo, aquí te faltó poner referencias o esta idea la debiste haber desarrollado más o tu conclusión no tiene conexión con tu introducción, yo le estoy dando ese feedback a una persona que se supone que va a aprender de ese feedback y va a hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Cómo hacer eso cuando la persona está siendo ayudada por una inteligencia artificial? Entonces ahí es donde los profesores, si queremos usar esa herramienta, tenemos que empezar a preparar protocolos para que se trabaje con las inteligencias artificiales generativas y los resultados sean significativos para los alumnos. O sea, aquí lo que estamos hablando es que requerimos que los profesores pues abandonen cierta zona de confort, ¿no? Porque pues como profesor es muy fácil decir, investiguen esto, pues ya sabemos que se meten a internet, Wikipedia, etcétera, lo buscan y de alguna forma lo transcriben, si no es que lo copy-pegan, ya. Pero ahora, como tú bien lo dices, están utilizando mucho la inteligencia, ya hasta lo apunté aquí, ¿eh? Inteligencia artificial generativa para generar todo eso. Y ustedes como profesores se están dando cuenta, en caso de que sea un profesor muy comprometido con su materia, que pues esas respuestas no son las óptimas, ¿no? Se van por las ramas, no queda muy bien, sitios comunes, etcétera. Entonces, aquí lo que tú estás diciendo es que el profesor debe de empezar una labor para, obviamente, pues, de conocimiento de su tema, pero también de manejo de inteligencia artificial generativa. Es decir, tenemos que educar a los educadores bajo este tema para que obviamente se saque lo mejor de la inteligencia artificial. Sí, porque algunos profesores hablaron de ideas bien interesantes. Por ejemplo, usar a ChatGPT para que nos ayude a calificar, ¿no? La verdad, eso yo no lo tenía en Ah, mi radar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si le ingesto el producto que me dio un alumno y le pido su opinión a ChatGPT, dada esta rúbrica o estas características, ujú. este trabajo cuánto cumple o no? O sea, la inteligencia artificial es para todos. Entonces, si los alumnos la van a ocupar eh, pues para lo suyo, que es pues resolver los desafíos que les dejamos, pues los maestros también podemos aprovechar la inteligencia artificial para revisar trabajos o para solicitarle que nos genere rúbricas. O sea, yo creo que esta herramienta tenemos que saber jalarle los hilos por todos lados, ¿no? Y ya había dicho también la vez anterior que platicamos que también el colegio tiene la oportunidad de aprovechar las inteligencias artificiales para generar registros de los avances y la evolución de los alumnos a fin de lograr buenos perfiles de ellos, ¿no? De lograr perfilarlos o mapearlos y ayudarles incluso con el tema vocacional, ¿no? Y una última cosa que me gustaría dejar para que sobre esto conversemos es la posibilidad increíble, especialmente para los países. Yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña intervención en uno de estos conversatorios y les decía que me parecía que en México era una gran oportunidad, dadas las limitaciones de recursos,
de poder tener una fuente casi inagotable de textos y documentos, especialmente para personalizar el aprendizaje. O sea, si al alumno que estudia biología le interesa particularmente la mitocondria, pues tiene una cantidad impresionante de bibliografía en este tipo de maquinarias a su alcance. O sea, puede generar documentos muy personalizados y muy a la medida de su verdadero interés de investigación. Entonces, como que yo lo puse ahí en ese sentido de pensando como que a nosotros nos cuesta dinero o dificultad hacernos de estos recursos. Y lo que me respondió uno de los moderadores es, pues yo he pensado que aquí en Estados Unidos también, ¿no? O sea, realmente, pues en todos lados hay limitaciones, o sea, en todos lados existen restricciones para acceder a material y yo creo que esta es una de las grandes ventajas que nos puede ofrecer, ¿no? Este gran acervo. La cosa es ver qué es lo que sí funciona y es correcto y qué es lo que solamente estadísticamente está calificado como popular. Yo, Armando y Eduardo, y me dijo a los dos, porque yo no la llamo inteligencia artificial. A mí me parece que esto nos invita a redefinir lo que es inteligencia y no con esto estoy en contra, sino me parece que este es un término mucho más mercadológico y que creo que tiene que ser estudiado y precisado con mayor seriedad, porque la pregunta es si la inteligencia es biológica o no es inteligencia, y lo que hasta ahora tenemos en esas herramientas son una precisión y todo un proceso sintáctico, es decir, identifica códigos y patrones de palabras para ofrecer algo, pero no carece de contexto. Entonces la semántica no entra en juego. Y la inteligencia justamente conecta las dos cosas en un mismo proceso. Y vamos por neurólogos y por neurocientíficos y lo sabemos bien, ¿no? Que eso pasa por un proceso biológico. Entonces yo me detendría y yo no la conozco, no la menciono como inteligencia artificial y lo que sea que toque el nombre. Pero dicho eso, quiero regresar, Eduardo, a esta parte que me parece que es fundamental por parte de los educadores como tú. Yo creo que pocas personas tienen tanta influencia en el desarrollo cognitivo del ser humano como el educador, ¿no? Y me remonto directamente a Jean Piaget. Eh, Más allá de si el examen estuvo bien hecho o el trabajo tuvo los elementos, me preocupa la parte cognitiva. Me preocupa justamente esta parte de dar contexto a las cosas, ¿no? De no solamente empezar a relacionar cuestiones solamente por relacionar para tener un producto tan sencillo como puede ser un trabajo de escuela. En esa parte de la evolución cognitiva, ¿no? Y concretamente vinculándome al famoso proceso que todos los educadores conocen de las etapas de Piaget. ¿Qué reflexión ha habido, Eduardo, en términos de si esta irrupción tecnológica, o más bien de cómo esta irrupción tecnológica va a afectar para bien y para mal, ¿no? Este proceso cognitivo? Porque lo que yo veo es que de ser algo novedoso y algo que ha generado en algunos casos reserva y miedo y en algunos casos ha desenfrenado pasiones y ahora conocemos individuos que no sueltan las herramientas de, digamos, entre comillas, de inteligencia artificial y que la utilizan para todo. Esto en términos generacionales va a tener afectaciones cognitivas, ¿no? Positivas y negativas. Yo no sé, Eduardo, en términos de tu experiencia y en términos de estos foros a los que asistes, en dónde esté esa conversación que me gustaría ubicar. O sea, ¿cuáles son estas preocupaciones que hoy están siendo discutidas sobre, ¿no? La formación cognitiva de estas generaciones que hoy, ¿no? Tienen esta herramienta y que quizás la utilizan para hacerse más fácil la vida y, déjame ponerlo otra vez entre comillas, engañar al profesor con algún trabajo, ¿no? Pero más adelante, yo no sé si va a haber ahí la falta de algún desarrollo o estamos ante el desarrollo de nuevas capacidades y por lo tanto, no solamente estamos invitados a repensar lo que estamos infiriendo o tratando de inferir con la palabra inteligencia, sino con la palabra educación misma. No sé dónde está ese debate, Eduardo. Pues creo que empiezas muy bien. Habría primero que definir qué es inteligencia, ¿no? Entonces, someramente, inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces, ahí podríamos decir que no necesariamente es inteligencia. O sea, sí estoy yo de acuerdo contigo que ni es inteligencia ni es artificial, ¿no? O sea, porque
sí resuelve problemas, pero no sabe que está resolviendo problemas, ¿no? Simplemente pues, elabora algoritmos, ¿no? Y resuelve los algoritmos de manera correcta. ¿Se acuerdan de este famoso eh, eh, pues ejemplo de la caja, de la caja china, ¿no? No sé si recuerdan de esta crítica a la inteligencia artificial que dice que si tú pones a una persona que no sabe hablar chino adentro de un cuartito y alguien le empieza a... La única instrucción que le dan es, existe un tablero en el cual está una pregunta y la respuesta en chino, ¿no? Tú vas a recibir por abajo de la puerta una pregunta, vas a buscar en el catálogo la respuesta, la encuentras y la pasas por abajo de la puerta, ¿no? Y ya es todo lo que tienes que hacer. Entonces la persona recibe la primera pregunta, va, la busca en el catálogo, encuentra la respuesta y la pasa por abajo. El que está fuera de la caja dice, wow, esta cajita me está respondiendo mis preguntas. El tipo que está dentro, incluso con la práctica, se vuelve tan experto que ya ni las tiene que buscar en el tablero, ya se las sabe de memoria y entonces pues, es capaz de intercambiar preguntas y respuestas de manera precisa y correcta todas las veces. Pero la persona que está dentro de la caja no habla chino, no sabe lo que le están preguntando y no sabe lo que está respondiendo. Y sin embargo lo está haciendo correctamente. Entonces, por eso coincido contigo que la palabra inteligencia le podemos poner un asterisco. Y artificial, bueno, pues no serán criaturas hechas de nitrógeno, carbón, ¿no? Y ahora con lo de los extraterrestres que agregan el silicio, dentro de los 4, ahora 5 elementos fundamentales para la vida, ¿no? En este caso la vida terrestre, dicen, ¿no? Que también lleva silicio. Bueno, pues será silicón, ¿no? Nada más, o sea, computadoras, ¿no? O otras cosas. Yo hacía una crítica y decía, bueno, el mecanismo que está dentro de un WC, ¿no? De un excusado, pues es inteligencia artificial, porque tiene un sensor que mide que falta agua y entonces abre una válvula y entra agua y luego tiene un flotador que sube y cuando llega al nivel que está programado deja de fluir el agua, ¿no? Y la próxima vez que alguien jala la palanca, entonces baja. O sea, esto resuelve un problema. Definitivamente el mecanismo de un sanitario resuelve un problema, toma decisiones de forma inteligente y no es humano, ¿no? Está hecho de plástico, de metales, pero o sea, podríamos decir que es inteligente porque resuelve un problema. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo. Ahora viene la parte interesante, que es educación, ¿no? Entonces, para mí la educación son varias cosas. La primera es una forma en la que todos los miembros de una sociedad nos ponemos de acuerdo de muchas cosas. Nos ponemos de acuerdo en qué es lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe, lo que no se debe, cómo se habla, cómo se nombran las cosas, ¿no? O sea, nosotros un día elegimos que el color naranja se llama naranja. Un día pudimos haber elegido, o en otro tiempo podríamos haberle llamado verde, ¿no? Y entonces si todos nos pusiéramos de acuerdo en que lo que hoy llamamos naranja se llamara verde, pues se llamaría verde. O sea, ¿por qué el naranja se llama naranja? Pues es una arbitrariedad, pero es una arbitrariedad en la que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que la silla se llama silla y la mesa se llama mesa. Aún con las etimologías, llega un punto en el que es prácticamente una arbitrariedad. Lo que hemos hecho con las inteligencias artificiales generativas es enseñarles todas estas arbitrariedades para que las cataloguen, ¿no? Las tengan de manera catalogada, indexada y estadística. Y cuando yo le digo, muéstrame un gatito, ellos no, la inteligencia artificial no está viendo bigotes y ojitos, sino que tiene fotografías que tienen un hashtag que dice, aquí hay un gato, o bien reconocen a través de un algoritmo de reconocimiento facial o algo así, pues que allá hay caritas de gatitos y por eso hacen un collage de un gatito, ¿no? Y nos parece algo pues muy importante. O sea, sí, ciertamente sí es impresionante eso, pero otra vez, como en la caja china, la máquina, el chat GPT, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está respondiendo, ni para qué lo está haciendo. Entonces ahí es donde está el enfoque del educando y del educador. Tenemos estas herramientas, ahora sí, ¿para qué las queremos usar, no? ¿Qué queremos conseguir? Mejorar la salud, hacer cálculos más correctos de estructuras para que no se caigan en terremotos, ¿no? Y si el resultado es que vamos a producir mejores cosas, pues bienvenida a esa inteligencia artificial. Claro.
Tú habías comentado, lo comentaste esto cuando tuvimos una charla previa a esta plática que estamos teniendo. Me has comentado que tú ya estabas empezando a utilizar, pues a tu favor, tú como en tu labor profesional. Platícanos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo vas, cómo lo haces? O vaya, danos la receta, a ver. Pues sí, pues mira, una cosa que intenté y todavía no lo consigo hacer, por ejemplo, yo batallo mucho con las planeaciones, ¿no? Eh, por muchas razones. La planeación se tiene que ir haciendo conforme al tiempo, de acuerdo a, en nuestro caso tenemos un documento que se llama Practicum, donde vienen los aprendizajes esperados y los estándares que se desea alcanzar, ¿no? Y hay varias categorías y niveles. Evaluar esto llega a ser algo más o menos complicado, pero se tiene que avanzar también a través del tiempo, ¿no? Entonces, es muy complicado a veces hacer las programaciones porque no tenemos claridad, o sea, nos dan esa libertad de si un tema va antes o después, o sea, nosotros podemos acomodarlo mientras que alcancemos los estándares o los aprendizajes esperados. Entonces, cada quien planea su clase pues de la manera correcta, ¿no? O que cree que es más correcta. Entonces, intenté usar ChatGPT para hacer las planeaciones, ahí voy, o sea, todavía no logro algo que me deje plenamente satisfecho, pero ahí voy más o menos, ¿no? Ahora estoy pensando en que primero necesito saber si voy a tener la herramienta disponible en el colegio. Esto espero que algún día llegue, ¿no? Por ahora no tengo certeza, pero lo más seguro es que va a estar como el semestre pasado bloqueado, ¿no? Sí, claramente no creo que sea muy funcional eso porque los alumnos lo desbloquean o lo tienen en sus celulares, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que queda desbloqueado o de alguna manera los alumnos lo patrocinan para ellos trabajarlo. Aquí entonces hay que empezar a pedir cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decirle, hazme un ensayo que hable sobre Nietzsche, ¿no? Podríamos decirle, de este tema, ¿cuáles son las ideas o los argumentos de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Entonces seguramente iría a su basecita de datos y buscaría estadísticamente, pues, qué es lo que más se ha dicho que es, porque así funcionan las inteligencias artificiales. Ya que queda eso, entonces yo le dejaría ahora, haz una serie de contraargumentos, o sea, de estos argumentos que tú me diste, preferentemente a ChatGPT se le puede pedir, entrégamelo en una lista o en una tabla. Entonces, te puede hacer una lista de 1, 2, 3, 4, 10 argumentos sobre, no sé, sobre la religiosidad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí va a ser difícil que sean solo 10, pero pone solo 10 y dice, ok, del 1, 4, 5, 8 y 9, búscame contraargumentos de otros 3 autores. Entonces, te tendría que poner en la tabla los contraargumentos de los autores. Y ahí, por ejemplo, sería ya hacer un trabajo donde esa sería la preparación para la clase y en clase, ahora sí decirle, ¿tú qué piensas? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? O sea, ya tienes argumentos, ya tienes contraargumentos, como que ya un poquito peladito y en la boca, pero ahora sí vamos a pensar, ¿no? Vamos a comparar, vamos a contrastar, vamos a criticar. Entonces, sí hay forma en la que tú puedes generar un pensamiento crítico cuando por lo menos dejas visible que existe un argumento y un contraargumento de una idea, ¿no? En la materia que yo doy, que es filosofía, siempre pareciera, cuando empiezas a estudiar filosofía, que el sabio que estás estudiando tiene la razón, ¿no? Como que cuando eres novato, ves a Sócrates y dices, no, bueno, Sócrates, qué bárbaro. Luego ves a Platón y dices, interesante, ¿no? Esto de Platón. Luego ves a Aristóteles, no, Aristóteles corrigió a Platón. O sea, como que te va quedando la falsa idea, digamos, de que cada pensador, como va avanzando el tiempo, va corrigiendo y va llegando a lo correcto. La verdad es que no hay un pensamiento correcto, hay opiniones, hay ideas, hay aproximaciones hacia la verdad y nosotros al final tendremos una. Entonces, ¿qué tal que nos sentamos con estos grandes filósofos y nos atrevemos a contrastar sus ideas con las nuestras, ¿no? Entonces, yo pondría una columna adicional y diría, muy bien, esto lo dijo Nietzsche, esto lo dijeron 2 o 3 autores contraargumentos, ahora tú haz un argumento a favor y un contraargumento. Creo que por ahí le encontraría yo utilidad en mi materia a un ejercicio que tuviera que criticar el pensamiento de un autor. Facilito al alumno porque le pongo claramente el tema del que quiero trabajar
Le pongo contraargumentos para que él vea cómo se contraargumenta, que él tenga ese ejemplo de cómo un autor interpela a otro autor y luego ahora sí, hazlo tú. O sea, con tus palabras o con tus ideas, ahora sí contraarguméntalo con uno, con que me des uno y con eso yo ya veo que puedes tener más o menos esa parte vista, ¿no? Ese sería un ejemplo de cómo usaría yo ChatGPT en la clase de filosofía. Fíjate que, híjole, ahorita que dices esto, yo creo que mi comentario va a abrir quizás la posibilidad de tener otra conversación contigo, porque yo honestamente veo que esto que tú estás haciendo ahorita se debió haber hecho hace mucho tiempo antes sin la necesidad de ChatGPT. Es decir, enseñar al alumno a tener un pensamiento crítico no requieres de una herramienta computacional para incursionarlo. Y entonces eso me lleva a que todo esto depende de personas como tú, que se atreven a desafiar, ¿no?, el contexto, a estirar la liga, como se dice, para proponer cosas que saquen provecho de lo que tienes alrededor. Y me atrevo a decir, Eduardo, y esto no es coba, que en ese caso tú eres la excepción, no la norma. Es decir, la mayoría es quedémonos cómodos, ¿no? Manejémonos así y no importa de qué institución estemos hablando, ¿no? Esto tiene que ver ya con el profesor, con la persona. Y entonces espero, ¿no?, que esta irrupción de la tecnología invite a todos a hacer esto que tú estás haciendo, ¿no? A decir, a ver, de una vez dirijamos, ahora sí, regreso a Piaget, el proceso cognitivo para que aprendas a preguntar independientemente de la herramienta que utilices. Y digo que esto abre otro tema porque en el contexto, a la hora de estudiar el contexto, me parece que esto entra en una especie de no espiral virtuosa, sino todo lo contrario. Porque en este momento la educación en general, por lo pronto en el país donde yo vivo, ha entrado en una crisis muy importante y platicando contigo, con otros compañeros como Agustín Corres, que también son profesores, eh, me han comentado en algunas pláticas, ustedes han comentado, ¿no?, lo difícil que es de repente tener alumnos que se quejan porque se les exige mucho, que no están, digamos, acostumbrados a que se les pregunte, ¿no? Entonces ellos, tenemos por un lado este fenómeno, no quiero llamarlo generacional ni ponerle letras del abecedario, pero en los hechos ahí está. Tenemos hoy, ¿no?, un alumnado que en términos generales, y voy a hablar de la, de los datos que conozco de este país, se queja, y ahora tenemos a unos padres de familia mucho más aguerridos, mucho más presentes, en donde toda la libertad de cátedra, por lo pronto en Estados Unidos, está cuestionada y está politizada. Y en ese contexto llega ChatGPT. Entonces, como que entra en en el peor de los momentos para desarrollar estas capacidades cognitivas, porque como tú dijiste, este tema de la educación diferiría yo un poco ahí. Una cosa es un acuerdos sociales y otra cosa es educar, pero podremos hablar después de ese tema, en esos convencionalismos que se pactan. Y acá está pactado, ¿no?, esta discusión entre dos polos, en donde si no eres de un lado estás cancelado y si no te gusta el del otro lado estás cancelado. Entonces, tenemos una herramienta que llega a las instituciones educativas, y estoy hablando desde las más prestigiosas y más relevantes escuelas universitarias de este país hasta los colegios, digamos, de las comunidades con más recursos que te puedas imaginar y menos, digamos, reconocidas. Y entonces tenemos ese choque de fenómenos. Por un lado, la educación, el maestro maniatado, el profesor maniatado, cuestionado en su libertad de cátedra, porque si no hace lo que el grupo dominante piensa en el colegio donde se encuentra, está fuera de la escuela. Entonces, en ese momento llega esta herramienta que podría facilitar, que podría fortalecer, como tú bien lo pones en la mesa, eh, eh, esta búsqueda de desarrollar pensamiento crítico, de poder dialogar con, en tu caso, ¿no?, con filósofos, en caso de alguien más, con otro tipo de soluciones. Pero si esto no está alineado con el pensamiento del colegio y con los pensadores y con la ideología y con las inclinaciones, todo esto se viene al traste porque no va a poder existir. Entonces, desde tu postura de profesor, eso es algo en lo que es una condición dada y entonces pues, tendremos que asumirla y ni modo.
¿Hay algo que se pueda hacer al respecto, Eduardo, generacionalmente, como una especie de movimiento de maestros en donde levanten la mano y digan, a ver, espérense, ¿no? Si nos vamos por ese camino, lo único que va a hacer es que vamos a generar otra, digamos, bloque de personas ideologizadas que no son, y entonces el ChatGPT y cualquier herramienta se va a convertir en un instrumento justamente para normalizar aquello que debería de ser cuestionado. Entonces, quizás sea tema de otra conversación, pero de entrada me gustaría obtener, digamos, tu sensación, porque pues, llevas años en esto y creo que estás metido y indagas y buscas otras alternativas. Entonces, yo no sé si haya salida a este fenómeno, Eduardo, que a mí me preocupa mucho. Bueno, siempre va a existir esa pulsión autoritaria, ¿no? O sea, coincido contigo que la educación no es solo, tal vez yo lo dejé, como que lo dejé muy, muy solo en ese tema, ¿no? O sea, de los acuerdos. Pero bueno, junto con esa noble idea de que todos digamos morado y sepamos de qué estamos hablando, pues vienen otra serie de acuerdos, ¿no? Que muchos pueden ser, pues, vamos a decir, sociales, para dejarlo ahí nada más, ¿no? Pero siempre va a haber una pulsión que va a tratar de jalar o meterle un acento hacia algo, ¿no? Y ahí es donde viene, pues, evolución, hablando de Piaget, de la evolución del conocimiento, que tiene que ver o va muy ligada a la edad, cuando ya llegas a la universidad, que el objetivo es que ahí veas de todo, ¿no? O conozcas de todo, todo tipo de ideas, y ahí es donde muchas veces uno incluso cambia, ¿no? Cambia parte de tu catálogo de creencias y lo cambias, y a veces de manera un poco radical, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, lo primero que yo diría es siempre tiene que existir el contacto a todo eso, ¿no? Para que la gente sepa elegir, o sea, a mí me gusta un poco eso. Ahora, voy a tratar de separar la preocupación que tienes como en dos partes. Por un lado, lo que es el claustro de maestros, pero por otro lado, los pedagogos. Los pedagogos modernos, como Presky, ellos ya te hablan de nuevas formas de educar. Entonces, Presky dice que primero el alumno tiene que ser el centro de la educación, el protagonista de la educación. ¿No? Esto quiere decir que pues, él es el que te tiene que indicar qué es lo que quiere aprender, o sea, no tú con un programa, ¿no? Ahora que está tan discutido lo que está ocurriendo en México, un poco lo que nos choca a algunos, o sea, yo puedo simpatizar o no con ciertas ideas de abrir, ¿no? La mente o hacia ciertas cosas, pero sí coincido un poco en que los alumnos saben más que nosotros los problemas que les preocupan. Los que están muy chiquitos, de alguna manera lo intuyen, ahí sí puedes tú formar un poco más a fuerzas, digamos, de un temario, pero ya cuando van creciendo, ellos mismos deberían de ir induciendo su manera de estudiar. La forma en la que lo hemos resuelto en los últimos años, digamos, del positivismo, pues es como dándoles un buffet de opciones a los alumnos para que vean un poquito de biología, de química, de física, y luego ya ellos jalen hacia donde mejor les parece, ¿no? Ciencias sociales o lo que sea. A mí me parece que estamos ya ante el momento en el que tal vez desde secundaria los alumnos ya empiecen a crear su currícula. Esto significa, si yo ya sé desde tercero de secundaria o en prepa que voy a ser ingeniero, pues con todo respeto, derecho deja de ser tan importante, ¿no? La materia, ¿no? O pues a lo mejor filosofía, o no sé, ya tendremos nosotros que tratar de convencer a los alumnos. Ahorita voy a ir a la parte del profesor, sigo en la parte pedagógica, ¿no? Tendremos nosotros que ser los que les enamoremos de la materia o les brindemos argumentos de por qué les conviene o no estudiar ciertas materias. Pero va llegando el momento en el que es mejor que se vayan perfilando. Algo así como tener área 1, área 2, área 3, área 4, pero los 3 grados de la prepa. Probablemente pronto se haga algo así, en lo que podamos nosotros tener un poquito más personalizada la educación de los alumnos. Por otro lado, está la parte del maestro, ¿no? Y aquí sí me voy a ir a lo que es la educación. La educación, siempre lo voy a decir, es como el amor. Hay que querer. O sea, tú no puedes tener una relación con una persona si no la quieres o si no quieres tenerla relación con esa persona. Y eso significa tolerar, aguantar, sacrificar, todo lo que significa pues las relaciones humanas, de amigos, de pareja, ¿no? Significa eso, un sacrificio, un esfuerzo, etcétera. Pero todo eso es más llevadero cuando uno quiere, ¿no? Lo mismo pasa con la educación. Uno aprende
porque quiere. Es muy difícil hacer que los alumnos aprendan a fuerzas. En tiempos de Piaget, en tiempos del ChatGPT o en los tiempos que tú quieras. El alumno necesita tener un drive de por qué quiere estudiar. Algunos estudian porque saben que eso les va a permitir ser alguien en la vida o servir para algo, ¿no? Bueno, eso digamos que es un punto de partida base, ¿no? Por eso los alumnos le meten mucho interés a ciertas materias y poco interés a otras. Entonces, nosotros como educadores tenemos que buscar la manera de enamorar a los alumnos en que quieran aprender. Y lo menos que yo esperaría, o sea, yo podría, digamos, justificar que a lo mejor el alumno no le dedique tantas horas y aproveche ChatGPT para una materia que es de poco interés, pero sí creo que si el alumno va a ser ingeniero, pues le debería de dedicar más ese tiempo que se ahorra, dedicárselo a aprender mejor cálculo, ¿no? Y física y lo que tiene que aprender para hacer bien su trabajo y que no tenga consecuencias desastrosas, ¿no? Entonces, de ahí creo yo que es un poco como el desafío. Tenemos que seguir enamorando a los alumnos para que quieran aprender, pero tenemos que entender que ellos van a preferir unas cosas que otras, ¿no? Ahí Claro. nuestro trabajo de cómo procurar que sí aprendan algo. O sea, para mí, si me dices maestro de filosofía, área 1 o área 2, ¿cómo le haces, no? O sea, porque muchos de ellos dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces les meto temas de ética, de bioética, por ejemplo, en el caso de las ciencias químico-biológicas, y ahí se van enganchando, ¿no? En la parte de ingeniería, pues les hablas también de, por ejemplo, el caso del Tesla, ¿no? Que en un momento tendría que decidir si atropella a una niña para salvar al dueño que viene dormido en el asiento de atrás, o se estrella con un poste para salvar a la niña, pues, con la posibilidad de matar al dueño que va atrás. No sé, ese desafío ético, muchas veces hago esos juegos para engancharlos un poco y que vean que sí hay algo de lo que se tienen que preocupar más allá de los números y las ecuaciones. Pero Claro, llega un momento en el que ellos tienen que decidir. Mm. muy bien. Muy bien, pues creo, Edgar, que esto es un tema que va a estar muy complicado y sobre todo entre más nos sumerjamos en él, más vamos a encontrar aristas, vamos a encontrar cosas, porque a mí sí me deja un sabor de boca aquí entre, pues, el miedo de los maestros, pero sobre todo el miedo a echarse el clavado a la tecnología, ¿no? El miedo a que si, lo sienten como una irrupción, lo sienten como bárbaros en la puerta queriendo entrar en a la ciudad y tú lo ves desde otro punto de vista. Vaya, aquí hay que confrontar varios temas que a mí la verdad se me hacen muy complicados y sobre todo como acostumbrados estamos aquí. Pues sea lo que aquí en muchas veces el caso de la educación es uno de los medios más conservadores, ¿no? Como que están más, son más amigos a quedarse con con los, pues los sistemas que ya conocen, que ya han utilizado y que les han dado frutos en otras épocas, pues creen que van a ser para siempre comprometerte a que sigamos platicando de este tema. ¿Cómo ves, Edgar? Pues sí, Eduardo, yo creo que hay mucho que hablar. Hay muchas aristas, no nada más de tema de inteligencia artificial, subrayo entre comillas, de desarrollo tecnológico. Hay estas guerras culturales. Yo hoy veo al profesor, al docente maniatado en Estados Unidos. eh, y bueno, Armando, no sé, pero acá no te creas que todo el sistema de educación es conservador. Hay un sistema también muy conocido por ser exageradamente progresista y que también pone limitaciones, es decir, Ujú. no está fácil porque está formando generaciones y está definiendo el perfil de liderazgo de este país, que en cualquiera de los dos bandos es aterrador. Y pues reflexionar contigo, Eduardo, sobre lo que pasa en México, yo no me imagino, digamos, y que esa sería una de las grandes preguntas para atender después, una educación sin profesores, por Bueno, ejemplo, ¿no? O no, sea, no, no. si vamos a sustituirlos porque ahora ya la tecnología, y entonces es autodidacta, o sea, no, todavía no llego a eso y a lo mejor estoy acusando mi edad y mi resistencia al cambio, puede ser. Pero en fin, hay muchas cosas que platicar contigo, entonces, pues te comprometemos para que un próximo episodio poder hablar de cualquiera de estos temas, Eduardo. La verdad es que hay materia de dónde cortar y por lo pronto agradecerte de nuevo que estés con nosotros, que hayas separado un espacio de tu tiempo y que hayas interrumpido una plática muy interesante que tenías para estar acá. Muchas gracias, Eduardo.
No, el agradecido soy yo y claro, invitado a volver a platicar de eso, incluso podríamos ya poner unos ejemplos más concretos y ver experiencias, porque este semestre sí pienso ponerlo en práctica y pues a ver cómo nos va. Buenísimo. La mejor de las suertes, Lalo. Oye, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde podemos saber de ti, de tu actuar diario en redes sociales? En redes sociales me buscan como Lalo Nader o en el sitio de mi empresa www.stotal.com. Magnífico, muchas gracias, Lalo. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube estamos por cumplir los 3,000 conectados, así que si no lo han hecho todavía, suscríbanse para que podamos llegar a ese número. Nos encuentran también en Spotify como Conexionistas. Ahí tenemos todos los audios de todos los programas de Conexionistas hasta la fecha. La música es de Alejandro Sábor, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.